A inicios del siglo XIX, en el territorio de la hoy República Dominicana, hubo un numeroso grupo de personas pertenecientes a sectores importantes de la sociedad que abrigaban la idea de fundar un Estado independiente. Pero no solo se quedaron en ideas, llegaron a formar un pequeño ejército, incluso libraron batallas en contra de la potencia europea que poseía el país en ese entonces, donde lograron salir victoriosos. Entonces, ¿por qué se celebra la independencia casi 40 años después de esos acontecimientos, siendo hoy día la República Dominicana uno de los últimos países en independizarse de Hispanoamérica? Antes de llegar a ese momento clave, es bueno mencionar algunos acontecimientos ocurridos anteriormente. La hoy República Dominicana era posesión de España desde el siglo XV. Durante todo ese tiempo se había formado en el territorio una identidad propia, influenciada en gran medida por la cultura española, donde convivían europeos, criollos, que eran personas nacidas en la colonia, descendientes de españoles. También personas africanas que fueron traídas al país como mano de obra esclava, y sus descendientes. Con el paso de los años, los blancos y negros procrearon descendencia entre sí, produciendo así a los mulatos, quienes al día de hoy componen el mayor grupo racial de la República Dominicana. A finales del siglo XVIII, mediante el Tratado de Basilea, España le entregó el territorio dominicano a Francia. De esta manera, Santo Domingo pasó de ser una colonia española a ser una colonia francesa. Esta decisión, tomada por España, con el paso del tiempo, disgustó en gran medida a la población dominicana, pues los franceses, al tomar posesión de la colonia, implementaron medidas que afectaron el estilo de vida de la población en todos los estratos sociales. Por ejemplo, prohibieron el comercio con otras colonias españolas de la zona y con Haití, y en la poca actividad comercial que permitían, favorecieron a los habitantes franceses. También aumentó la discriminación hacia los habitantes de raza negra y mulata. Trataron de imponer el idioma francés. Criticaron la devoción del dominicano hacia la fe católica, llegando incluso a intervenir en la economía de la iglesia. Todo esto había encendido dentro de la población un sentimiento antifrancés, llegando a enfurecer y avivar el sentimiento de rebeldía en ciertos comerciantes afectados por las restricciones impuestas por los franceses. Ante esa situación, los españoles trataron de influir en la población dominicana. El gobernador de Puerto Rico, que en ese entonces pertenecía a España, contactó con varias personas residentes en Santo Domingo y colaboró en la propaganda antifrancesa. Como ves, todas las condiciones estaban dadas para que el pueblo dominicano se levantara en armas contra los franceses. Pero, ¿dónde iniciaría todo? En esos días, ante tal situación, dos hombres, Cristóbal Huber y Salvador Félix, enviados por el gobernador de Puerto Rico, lograron relacionarse con un influyente comerciante y dueño de tierras productoras de café en Asua. ¿Sabes cómo se llamó este hombre que desempeñaría un papel importante en la historia y que al día de hoy casi no se le menciona? Para ver más contenidos como este y poder aprender más sobre la interesante historia dominicana, te invitamos a suscribirte al canal. Este hombre fue Ciriaco Ramírez, a quien se le conocía por ser un hombre de carácter decidido y bravo. También se sentía afectado por las autoridades francesas. ¿Qué objetivo tuvieron las reuniones entre Ciriaco Ramírez y los hombres mencionados anteriormente que fueron enviados por parte del gobernador de Puerto Rico? Ciriaco Ramírez, quien se mostró favorable
a luchar contra los franceses, puso a estos hombres en contacto con terratenientes y comerciantes de la región del Cibao, quienes se comprometieron a buscar personas para formar una milicia. Además, Ciriaco Ramírez contactó al presidente haitiano Alexander Pétion. Recordemos que tan solo 4 años atrás, los haitianos habían logrado expulsar a los franceses, logrando su independencia tras varios años de luchas. Por lo tanto, el presidente de la República de Haití se mostraría muy favorable a que también fueran expulsados de la parte oriental de la isla. Así, Ciriaco Ramírez logró que éste aportara armas para la causa, entre las que se contabilizaron más de 300 fusiles. También aportó una gran cantidad de dinero. Después de contar con todas estas armas y recursos, se logran juntar a 200 hombres de Azua, más 200 que venían desde el Cibao. Así, ya había una milicia de 400 hombres, dirigida principalmente por Ciriaco Ramírez. Quizás te parezca poco, pero para aquel entonces la población era mucho menor a la de ahora. Además, recordemos que eran un grupo considerado ilegal para los franceses que gobernaban la colonia. Como ves, el paso ya está dado. Hay un grupo de hombres organizados y armados, listos para combatir a los franceses. ¿Cuándo iniciaría el combate? Durante el mes de octubre de 1808, el grupo va tomando notoriedad y aumentando, pues 200 hombres del Cibao se suman, así como muchos otros hombres de la zona de Azua. Las autoridades francesas recibieron informe sobre estas actividades. Sin embargo, tardaron en actuar. El grupo estaba bien establecido y motivado para luchar. Todo comenzó cuando el coronel francés Ossenac recibió la orden de ir a combatir a este grupo de hombres armados. Sin embargo, las tropas dominicanas, dirigidas por Ciriaco Ramírez, los atacan el 19 de octubre y los vencen en el poblado de Malpaso. El coronel Ossenac logra escaparse con vida. Este se enfrenta nuevamente a los dominicanos, donde otra vez es derrotado en el poblado de Sabanamula. De nuevo se escapa y huye hacia la ciudad de Santo Domingo. Estas victorias motivaron a los dominicanos, les levantó el ánimo y les hizo ver que era posible eliminar a los opresores franceses, a quienes, contra la voluntad del pueblo, los españoles habían entregado la colonia de Santo Domingo. En el Cibao, algunos comerciantes locales, entre otras personalidades, se mostraron muy entusiasmados al conocer de estos movimientos de luchas contra los franceses. De hecho, entre ellos surgió un pequeño deseo nacionalista, pues muchos no deseaban tener que someterse a una potencia europea, más bien querían manejar su propio comercio y actividades de forma independiente. Mientras tanto, las tropas de Ciriaco Ramírez habían ganado gran cantidad de territorio en el sur, logrando extenderse hasta el río Jaina, muy cerca de la ciudad de Santo Domingo. Ya controlando el suroeste, las tropas de Ciriaco Ramírez tomaron algunas medidas revolucionarias. Confiscaron grandes cantidades de tierra a algunos hacendados y las repartieron entre los campesinos. De hecho, asesinaron a varios hacendados que se opusieron a repartir sus grandes terrenos. Como has visto, los acontecimientos han tomado un rumbo muy favorable para los dominicanos. La milicia criolla ha logrado varias victorias y controla una porción del territorio. Además, algunos comerciantes del Cibao, entre otras personas, se sienten motivadas y entusiasmadas
por los resultados de las luchas, todo está listo para expulsar a los franceses de una vez por todas. En ese momento, Dominicana está a pocos pasos de convertirse en el tercer país independiente del continente americano. Pero, ¿qué sucede? Hay una región que aún no hemos mencionado en este vídeo, la región este. De esta zona surge otro personaje que tomará un papel importante en este proceso. ¿A quién nos referimos? ¿Qué propósito persigue este? Todo lo seguiremos viendo en la segunda parte de este video. Mientras tanto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, expresarte mediante tus comentarios, pulsar me gusta y compartirlo con más personas.